Bernardo Ramallo para el día de hoy. Bueno, ayer charlándolo con ustedes, estaba bueno el tema de agenda actual, ¿no? Que es lo que está pasando con el ánimo, el clima, después de las pasos, ¿no? Y Carla me decía si me parecía que ustedes lo habían charlado de hablar de la intolerancia, del enojo que vemos en la calle, que se pelean amigos, vecinos, personas que uno dice, ¿vale la pena llegar hasta ese punto? Vieron que siempre estuvo eso de no hablemos de política, de religión, de Y de fútbol. fútbol, Yo exacto. lo que notaba es que de religión y fútbol se habla poco, se habla con mucho cuidado, ¿no? Si se habla. Y no se llega a esos extremos como se está llegando en los últimos años en Argentina con el tema político, ¿no? Casi que es exclusivamente el tema que hay que tener cuidado. No sé qué opinan ustedes, pero digamos, Sí, yo lo veo, fuera del aire recién lo estábamos charlando, se ve mucho en las redes sociales, después de las elecciones, amigos comentando en posteo de amigos con diferencias ideológicas, donde tiene que saltar un tercer amigo a poner paño frío. Es decir, che, sí, muchachos, nos juntamos a comer todos los jueves, mire a si vamos a separar, terminar. a Claro, separar como la calle. claro, y no existe la tolerancia en pensar diferente en este punto. Por ahí en cuestiones de fútbol hasta te pueden aceptar que uno de River y uno de Boca se gasten, se digan, no, Sí, te comiste es tres, te hasta más comiste dos. folclórico. Se banca más eso, es más folclórico que estas cuestiones, y lo he vivido quizás en el propio seno de mi familia, Sí, y con amigos que por ahí te cuentan, yo no me quiero juntar con este porque es ultramacrista o sí, ultrakirchnerista o ultra... No, no, ya no se tolero. En charlas familiares, que me ha pasado a decir que se han formado ciertas discusiones políticas y sí, ya el momento es, bueno, se junta el domingo y es verdad, no solo sí. política, hablamos de cualquier cosa, pero no sé. Porque lo que yo siento en ese tipo de discusiones, que también las he vivido de cerca, entre amigos, entre familiares, es que pareciera que lo que se juzga cuando se habla de política es la calidad de persona del que tengo enfrente. Y ahí me parece que tenemos que tener mucho cuidado. Porque de ninguna manera mis posturas hablan necesariamente de mis valores como persona y de la vida que yo tengo. A veces sí, pero casi siempre les diría que no. Entonces, digamos, las discusiones llegan a veces muy lejos porque juzgo cómo piensa el otro y su sensibilidad, ¿no? Entonces digo, entonces a vos no te interesa nada de los planes sociales porque a vos te interesás vos, no te interesa la gente que sufre. Digo, me parece que esto llega a ponerse realmente en un tono muy despreciable cuando yo llevo mis ideas políticas al juzgamiento del otro como ser humano. Y ahí entonces la lucha es descarnada. Respecto del enojo, se me ocurrió traerte un cuento, Dale. a ver si les gusta. Se llama El monje furioso. Dice así, dos monjes zen iban cruzando un río. Se encontraron con una mujer muy joven y hermosa que también quería cruzar, pero tenía miedo. Así que uno de ellos la subió sobre sus hombros y la llevó hasta la otra orilla. El otro monje estaba furioso. No dijo nada, pero hervía por dentro. Eso estaba prohibido para ellos. Un monje budista no debía tocar a una mujer. Y ese monje no solo la había tocado, sino que la había llevado sobre los hombros. Recorrieron varias leguas. Cuando llegaron al monasterio, mientras entraban, el monje que estaba enojado se volvió hacia el otro y le dijo, tendré que decírselo al maestro. Tendré que informar acerca de esto. Está prohibido y vos a esto lo sabés. ¿De qué estás hablando? ¿Qué está prohibido? Le dijo el otro. ¿Cómo? ¿Te olvidaste ya? Llevaste a esa mujer sobre tus hombros, dijo el que estaba enojado. El otro monje se rió y le dijo, sí, sí, yo la llevé, pero la dejé en el río muchas leguas atrás. Vos todavía la estás cargando. Bueno, este es el problema del enojo, ¿no? Que yo me quedé con la última discusión, con el último posteo que vos pusiste, ¿sí? O simplemente me estoy, maquinando con lo que me acabas de decir y me enojo. ¿Y por qué me enojo? Porque el enojo tiene que ver con esto de lo que yo llevo en mi mente, un juzgamiento sobre lo que vos dijiste que para mí está mal, no es así,
y le doy, y le doy, y le doy, y hago un acoso mental. Primero mío, yo me acoso mentalmente con la idea, y después lo traslado a vos y te empiezo a maltratar a vos. Pero el primero que se maltrata es el que está enojado, porque no puede liberarse de la idea de que vos lo que hiciste está mal. En un Bernardo, saliendo del tema netamente político, me quedé pensando en el enojo. Hace poco había leído en un portal que es bueno el enojo, que hace bien cada tanto, hasta en el día, enojarse, pero lo bueno es desactivarse, no quedarse, como vos decís, con el motorcito prendido del enojo durante tanto tiempo y llevarlo y después enojarse al otro día, hacerlo crónico, digamos, ¿entiendes lo que Sí, digo? el enojo es una descarga. El problema es que la mayoría de las veces, detrás del enojo hay una victimización. O sea, yo siento que vos me hiciste algo o que vos le haces algo al país malo. ¿Sí? O sea que yo me voy a enojar también en la medida en que pienso que tengo razón. Y acá viene el problema del enojo. El problema del enojo es que cuando yo te culpo, ¿sí? Yo no hago autocrítica, sino que me pongo como juez a señalar lo que a mí me parece, como juez, que vos hiciste mal. Entonces, en el enojo hay una victimización porque casi siempre siento que vos le haces, en este caso, mal al país o mal a mí. ¿Mm? O mal, en este caso del cuento, a a nuestro dogma budista, que no se puede llevar a una mujer sobre los hombros. Entonces, en el enojo, básicamente lo que hay es un juez. Y yo creo que si queremos, como argentinos, salir de este tema de la grieta y demás, tenemos que empezar a practicar la empatía. El otro es otro, no tiene por qué pensar como yo. ¿Sí? Y de ninguna manera eso habla de una calidad de la persona del otro. Entonces, lo primero para decir sobre el enojo es: dejemos que el otro sea otro. Permitamos que el otro no piense como nosotros. Y que quede esto solamente en el ámbito de las ideas. ¿Por qué no tiene que bajar a nivel personal? Porque ni siquiera la pelea vale la pena. Porque uno lo que ve en los políticos muchas veces es que están detrás de un juego casi muchas veces miserable del poder, ¿no? Yo a veces hablo mucho de la sociopatía del político, que ya vimos, digo, el mismo Alberto Fernández era un ex K que se super peleó, como Massa. Uno puede decirlo desde el lado, como lo plantean ellos, bueno, hicieron autocrítica, aprendieron de sus errores. A ver, me parece que por lo menos voy a dudar de que sea así. Lo que vemos en la mayoría de los políticos es que llegan con el único plan que es el plan llegar, vamos a decirlo así. Perpetuándose en El plan poder, llegar, vamos a decir. Mirá, si me abren otras ventanas, como siempre te digo, ciertos personajes mediáticos Ajá. que les interesa el poder o figurar o estar. Exacto. Me van a putear Sí. más de uno, pero voy a decir, no sé, Maradona, Susana Jiménez, no sé, gente que todo el tiempo necesita estar. Sí, bueno, es una adicción al narcisismo, ¿no? Es realmente una necesidad de trascender a través de una imagen pública, de un puesto, de una autoridad, Entonces, lo que vemos hoy, por ejemplo, lo que pasó ayer con Macri en la conferencia de prensa, es la peor versión de Cristina en 2015. Es lo que yo hace un rato decía. Realmente. Es lo mismo, hace lo mismo de lo que criticaba. Claro. Mirá, mientras ibas hablando, pensaba en una frase que dijo Carrió. Y no es que uno dice, bueno, a ver, parece que uno estuviera todo el tiempo criticando al macrismo, ¿no? Pero Carrió en un momento dice, si vos votás al kirchnerismo, sos tan chorro como ellos. Exacto. Culpando al electorado, condicionando al electorado. Y si fuera al revés también me pongo en la misma postura, en esto de decir la culpa. En esto de decir, traslado a que vos vas a ser tan chorro como el kirchnerismo. Y sin pensar que atrás hay gente que tiene una ideología, que cree. Como cree en el macrismo, hay gente que cree en el kirchnerismo, o cree en el labañismo, o cree en la izquierda. Exacto. Dañando cierto. Yo no creo que una persona sea, porque sos maquista, sos chorro, porque sos kirchnerista, sos chorro, es un ciudadano. Exacto, bueno, ella quiso instalar ese debate entre la gente digna, el político digno y el corrupto. Mira, lo primero que te voy a decir del enojo social que estoy viendo es que me parece que por lo menos este año no lo vamos a superar como argentinos, porque me parece que estamos viviendo lo mismo que en el 2015, que es
el voto fanático y el voto castigo, lo que yo veo. No me quiero meter como analista político, ¿no? Digo, me parece que, digamos, el que está votando hoy está votando desde una cosa fundamentalista muy fuerte al partido que vota, por ejemplo, el kirchnerismo, y después el voto castigo, que es esto de no te quiero más porque mirá lo que me hiciste. Entonces, digo, el clima social que uno ve en la calle es de enojo. De enojo porque soy un fundamentalista de esto, o de enojo porque mirá lo que me hiciste, Macri, en este caso, con estos 4 años de gobierno. Y me parece que hay algo de razón en el enojo del argentino, que la está pasando mal, ¿no? Que la está pasando mal porque, en definitiva, si me robaste la plata porque sos un corrupto, o no pusiste la plata que tenías que poner en el país porque laburás para los bancos, para el FMI, para el campo, para las energéticas, digo, al ciudadano de pie, en un punto le es lo mismo. Digo, tengas o no una causa judicial, el argentino está viendo que la clase política no trabaja con dignidad. Es una clase política egoísta, narcisista en general, ¿no? Entonces digo, hay algo de enojo que dignifica, y eso es lo que un poco vos decías, ¿el enojo sirve? Bueno, el enojo sirve a veces. El enojo social que hay hoy en Argentina me parece que en parte es interesante, pero sí ponemos a la clase política enfrente en general, no si ponemos al vecino y a nuestro amigo. Digo, enojémonos con la clase política que hace años y años y años están haciendo su juego sociópata, ¿sí? De ver cómo pueden permanecer. Hay una fascinación por el poder que uno lo ve y uno dice, che, pero cada cosa que vos no haces, y te sacás la fotito, y red social, y discursos, y viajes, es el pozo en la ruta que alguien, digamos, con el auto lo toma y se mata. ¿No? Entonces digo, ahí viene esto de la sociopatía, donde la gente con dignidad tiene que enojarse. Un Bernardo, poco. ¿cómo aplicamos la tolerancia, porque de eso se trata la columna, con el que estamos viendo al lado? Por ejemplo, con tu pareja, Ajá. que por ahí puede pensar distinto, con tus hijos, con tus hermanos, con tus viejos, ¿no? Con la gente que te rodea, porque Sí, no vamos a aplicar la tolerancia con un político que está allá lejos en sí. Buenos Aires o con, por ejemplo, un intendente, un precandidato. A ver, ¿cómo aplicamos la tolerancia con el tipo que vive al lado tuyo, con la chica que vive al lado tuyo, con la familia? Sí, bueno, la riqueza y el problema que tenemos los seres humanos desde la psicología es que somos todos distintos. Hay una personalidad por persona, así como hay un cuerpo por persona. Digo, podemos tener un hermano mellizo, gemelo, y sin embargo biológicamente vamos a tener muchas diferencias internas de nuestro organismo biológico o externas. Bueno, con la personalidad pasa igual. Tenemos cada uno una forma de vivir en el mundo, de interpretar, de pensar la vida. Entonces, eso nos da una gran riqueza como seres humanos, como sociedad, pero es un gran problema convivir para el ser humano porque tiene que todo el tiempo tratar de traducir quién es el otro, cómo piensa el otro. Ahora, ¿todos intentan traducir? No. Muchas veces lo que vemos es instancia de poder en las relaciones. Yo te quiero llevar para mi terreno, para como yo veo las cosas, para como a mí me viene bien que vos seas, como a mí me parece como juez, hoy decíamos, que las cosas deben ser. Entonces, ¿cómo practicar el no enojo? Aceptando que el otro es otro. Es muy difícil, porque para aceptar que el otro es otro, ¿a qué tengo que renunciar? A mi narcisismo. ¿Sí? A que mi forma es la más linda, la más cómoda muchas veces. Por ahí no sé si es la más linda, pero me resulta mucho más cómodo pensar y proceder como yo soy que aceptar como vos sos y como vos te manejás. Así que parece muy sencillo esto, lo solemos decir muchas veces, no, el amor es aceptar al otro tal cual es. Sí, sí, es una declamación hermosa, pero Una cosa es leer la palabra es muy en un difícil. libro de texto, otra cosa es aplicarlo. Es muy difícil aparte en estas cuestiones donde lo que está en el medio es una cuestión ideológica. Por ahí yo siempre digo lo mismo, y lo llevaron muy bien en El secreto de sus ojos, en la expresión. El fútbol es una pasión.
es algo al que se le tiene amor. El tipo que es hincha de un cuadro le tiene amor, porque es como si fuera un hijo. Vos a tu pibe lo defendés, lo bancás, le vaya bien, le vaya mal. Y por otro lado yo veo la política que, más allá de que algunos lo llevan con amor y militan con amor y todo lo demás, entonces te pueden bancar un error, te pueden bancar esto, es una cuestión ideológica. Más que nada hoy por hoy en la Argentina. Sí. ¿Pero por qué? Porque lo que veo es que tanto los medios, los mismos políticos, armaron todo un círculo donde se terminó diciendo, como vos recién decías, o bancás al chorro o bancás al que labura para las multinacionales. El de derecha. Entonces ya se lleva a una cuestión ideológica y creo que la gente choca tanto y fue perdiendo la tolerancia por eso. Porque está el tipo que es kirchnerista y se pone a discutir con un macrista y le dice, pero vos sos loco, antes comíamos asado. Y el tipo te dice, sí, pero hasta los que no trabajaban comían asado. Claro. Entonces llegamos hasta una cuestión humana, llegamos de ego, de egoísmo y demás, donde entras a analizar y terminás diciendo, pero ¿por qué me molestaba el otro tipo que comía asado? Hay muchos que no nos hacemos esa pregunta y nos tiramos el freno de mano. Por ahí nosotros, estando en este lugar o en un medio de más, tratás de separarte, aunque es muy difícil, yo siempre digo lo mismo, pero es nuestro deber como comunicadores hacer eso, separarte de la situación y decir, bueno, tratemos de trasladar esto tal cual está o como bien escrito, para no meter ninguna cuestión de que termine la gente decidiendo lo que uno piensa. Pero creo que viene mucho por ese lado, viene por una cuestión en que se metió tanta ficha sobre el tema que la gente está muy enojada por eso. Están enojados, vos votaste a Macri, yo me enojo con vos porque votaste este sistema feo. Sí. Vos te enojás conmigo porque yo voté a los que nos afanaban. Entonces yo te tomo como chorro a vos. Claro, y yo soy chorro porque defiendo a los chorros. Sí, pero en definitiva, ¿qué decíamos recién? Macri y Cristina, ¿en qué se parecen? En su fascinación por el poder, en la falta de autocrítica, en su necesidad de culpar a otros y de permanecer a cualquier precio. Entonces, ojo, en muchos puntos, M y K se parecen. Sí. Entonces, si no me das, digamos, una buena calidad de vida como ciudadano de este país, porque te la robes o porque se la des a los bancos, la verdad, definitivamente es lo mismo. Porque me faltan insumos en el hospital, porque las escuelas se vienen abajo, porque las rutas, porque no me alcanza más que para pagar los impuestos y pagar los fijos. Entonces, digamos, está empezando a haber una falta de dignidad de parte de los políticos con nosotros, de realmente ponerse como prioridad que son gente que está al servicio de nosotros. Entonces, cuando no lo están, generan este enojo, que insisto, me parece en parte dignificante, pero no nos la tenemos que agarrar con el igual, con el otro, nos la tenemos que agarrar con la clase política para exigirles, como en el 2001, cuando se salió a la calle, que dejen de mirarse el ombligo y que pongan sus mejores esfuerzos en lo que se formaron, en lo que se capacitaron, porque realmente muchos han hecho una interesante carrera, son personas a veces muy ilustradas, y vos los ves detrás de valores tan bajos. Digo, eso es el enojo que sirve, el enojo contra la clase política en general, no contra un gobierno. Yo calculo que vos sabés que por ahí siempre lo charlamos, quién mejor que vos para corregir este análisis que por ahí puedo hacer, es que la gente en el 2001, como vos comentabas, no existía la grieta que se armó ahora, no existía el Boca River. O sea, el único Boca River que podía llegar a ver era peronismo y radicalismo. Uh-huh. No era visible, quizás. Yo creo que la grieta siempre ha estado, pero quizás no estaba expuesta a la cuestión que de ahora, porque ahora es como que creo que en el momento que se armó fue cuando Cristina sale a torear, como decías vos, en su apogeo y al estar en el altar y decir, bueno, de acá no me saca nadie, que dijo, bueno, muchachos, si a ustedes les parece que estoy haciendo las cosas mal, armen un partido y sáquenme. Creo que fue la frase que la dilapidó. Sí. Y en la que se armó la grieta, porque ahí demostró un ego muy grande. Pero antes no se veía, y en el 2001 se dio, más allá de la situación y demás, pues, a ver,
a no ser que yo esté ciego, no estamos muy lejos de la situación del 2001. O sea, vemos comercios cerrados, vemos gente en la calle. No sé cómo vamos a llegar a fin de año, no sabemos Claro, si esto o sea, termina no sabemos. bien. Vemos un dólar que está muchísimo más alto que en el 2001. Sí. O sea, 2001 cuando se armó el despelote estaba a 4 mangos el dólar, ahora lo tenemos a 50 y chirola. O sea que no estamos lejos. Sí. Abastecimiento es exactamente lo mismo. O sea, vos vas al supermercado y comprás, pero comprás lo que te alcanza. Antes era porque te decían llévate 2 aceites, ahora no te alcanza para comprarte una. O sea que, según como lo mires y lo analices, estamos lo mismo. Creo que en ese momento lo que pasó fue el hecho de que, como decías vos, el enemigo, entre comillas, no era tu vecino, no era el tipo de enfrente, sino que era la dirigencia política. Creo que en ese momento lo que unió a la gente fue eso. Y que el bolsillo se les tocó a todos en general. Sí. Bueno, para cerrar, digamos, mi columna, yo lo que diría sobre el enojo es eso. Por un lado, el enojo que dignifica me interesa que le suceda a la sociedad nuestra, pero con la clase dirigente en general. Y respecto del enojo que lleva a discusiones en la calle, en la casa, acordémonos de que nosotros no podemos ser justos cuando tenemos una emoción muy fuerte. Todos lo sabemos, que en caliente no hay que hablar. O simplemente alguno dirá, no, pero yo no hablo en caliente sino por amor a este proyecto. Supongamos que yo esté, no sé, enfrente de alguien que realmente banca el proyecto, no sé, de Fernández. Y diga, no, porque yo lo amo ese proyecto, porque yo lo quiero, lo siento. Tampoco. Bajo la emoción del enamoramiento, del amor, de la fascinación por un proyecto, es bueno levantar el dedo. Digo, ni porque lo sienta agradable, ni porque lo sienta desagradable, nos podemos dejar llevar por esa emoción y tratemos de no llevarlo siempre a nivel personal. Bueno, ¿qué es esto? Es, como dije al principio, no sentir que estoy juzgando al otro como persona. ¿Sí? El otro puede pensar distinto y ser una buena persona y querer lo mejor para el país. ¿Sí? Solamente son métodos diferentes. Algunos creen en los métodos más macristas, otros de más kirchneristas, y habrá otros métodos también. Pero digo, no llevemos esto al terreno de creer que el otro es mejor o peor persona. Esto es lo que yo veo delicado. Cuando se llega a esa instancia de que mi primo, mi tío, mi amigo, yo pienso que no es tan buena persona porque vota ahí yo le estoy errando. Porque yo, para saber qué persona es el otro, tengo que basarme en mi historia con el otro. En lo que yo conozco de cómo vive el otro, cómo cuida a sus hijos, cómo piensa en él para salir adelante, en cómo la lucha. Eso es lo que me habla del otro como persona. De ninguna manera lo puedo reducir a su idea política. Interesantísimo el cierre de Bernardo. Coincido totalmente, ¿no? Es una reflexión que mejor expresada por él, porque a nosotros se nos cuesta redondear a veces alguna idea. Es lo que venimos hablando en el programa desde hace rato ya, del hecho de que se termine. Tenemos que como sociedad terminar con él. Está bueno debatir de política. Incluso creo que es una de las cosas buenas que dejó el kirchnerismo. Revivó la cosa política, el debate. Eso me parece que muy peronista en ese sentido. La participación. Muy peronista esa cuestión, pero me parece que se llevó al extremo y se ideologizó todo, se dogmatizó. Entonces empezó a poner muy fundamentalista la cosa y caemos en esto de llevarlo al terreno de lo personal. Yo juzgo al otro como persona y ahí le erro. El otro es otro, puede pensar como quiere y sin embargo ser muy buena persona. Claro, porque más allá de su idea, redondeando y tomando un poco lo que vos decís, más allá de su idea política, el tipo, la mujer, es un papá, es un hermano, es un hijo, vive, trabaja, más allá de su ideología. Es como decir, yo soy de River, soy de Boca, bueno, pero más allá de eso, o de Racing Independiente, más allá de eso, el tipo tiene una vida y hay que juzgarlo por la vida que tiene. Sí. Bueno o malo. Como... Exacto. Aparte, volver a repetir, no nos juguemos las relaciones por personas que muchas veces vemos, que son los políticos, que hacen su juego. Entonces, hoy lo tenés a Massa, a Alberto Fernández, que eran disidentes del kirchnerismo de vuelta juntos. Digo, en el 2023, si precisan, Macri se junta con Cristina. Claro. Digo, pensémoslo así, aunque sea de forma exagerada, como lo digo, pero pensemos que ellos muchas veces están haciendo su juego y no vale la pena
que nosotros lastimemos nuestras relaciones por personas que muchas veces se priorizan a ellos. Sí, tenés casos Sí, por como todos Troyano, lados. ¿viste? Por todos lados. Tenés un montón. Pichetto 6 meses atrás diciendo que Macri era lo peor que le podía pasar al ¿Viste? país, salió vicepresidente. Bullrich, Entonces no nos olvidemos, por eso, no nos olvidemos de eso, por favor. Bueno, en el caso de Fernández salió a destrozarlo en su momento y si entras a mirar la boleta también ves un montón de Lilita gente que Carrión, y está- te digo, una de las personas sí. que más argumentación ha hecho de su propia carrera política y terminó con Macri, que era supuestamente el límite de ella. Entonces digo, no nos olvidemos que ellos hacen su juego y que muchas veces es de una miserabilidad política tan grande que ni siquiera ninguno de nosotros, los que a veces discutimos de estas cosas, llegamos a ni acercarnos a nuestra vida personal a ese grado de miserabilidad en lo profesional. Es la profesión de ellos, trabajan de políticos y a veces realmente llegan muy pero muy bajo con las decisiones que toman. Entonces, ¿vale la pena llegar tan lejos? También pensémoslo desde ahí. Así pasaba Bernardo Ramallo con su columna en el día de hoy. Continuamos en 1 a la mañana, continuamos en Radio 1. Tema y volvemos.